especialmente a ustedes, maestros de escuela sabática. El tema de la lección de este trimestre tiene que ver con misioneros. En este momento vamos a tratar de compartir con ustedes una estrategia que pueda servir para el repaso de la lección que ustedes dirigen en sus diversas iglesias. Es una de las historias, la de esta semana, de las más fascinantes del Antiguo Testamento. Se da entre dos familias, en un ambiente de aflicción. Primero, la familia de la niña hebrea, que es arrebatada de sus padres para ser llevada al país enemigo y servir como esclava en la casa de un capitán. Y la familia del capitán. Hay tristeza también y aflicción. Acaba de diagnosticársele una enfermedad grave que, de no ocurrir algo, podrá llevarlo a la tumba. Dos propósitos para el estudio y repaso de la lección. El estudiar la Biblia, no la estudiamos como un medio de información nada más. Para mí, el primero, que Dios pueda mostrarse. ¿Cómo se muestra Dios en la historia de esta semana? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo calificaríamos al verlo actuar? Tratar de encontrar la manera en que actúa. Y el segundo, ¿qué lección puedo extraer para mí, para mi vida, para la vida de mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme para que yo pueda ponerlo en práctica? Trataremos de encontrar en el estudio de esta semana esas dos metas. ¿Cómo nos enseña esta lección cómo es Dios y qué lecciones podemos extraer para nosotros? Una de las formas que más me gusta a mí estudiar las historias es tratar de mirar lo que sucedió desde el punto de vista o desde los ojos de los diferentes personajes. En esta historia hay muchos personajes y dependiendo la cantidad de tiempo que tengamos para exponer nuestra lección y la cantidad de personas que tengamos nosotros en nuestra clase, podemos sumar o quitar personajes. Yo encontré estos y a lo mejor se pueden encontrar más. ¿Cómo está la historia desde la perspectiva de la niña? ¿Cómo se ve la historia desde la perspectiva de los padres de la niña? ¿Cómo se ve la historia desde la perspectiva del capitán, de Naamán? De la esposa de Naamán. Desde la perspectiva del rey de Siria, que mandó los regalos y mandó la carta. Desde la perspectiva de los siervos que acompañaron a Naamán. Desde la perspectiva del rey de Samaria. La perspectiva del profeta Eliseo. Desde la perspectiva de Giesi, quien le indicó a Naamán lo que tenía que hacer. Y especialmente desde la perspectiva de Dios. Yo sugeriría que comencemos pidiéndole a la clase que lea en voz baja la historia en 2 de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 16. En voz baja. Y una vez que la han leído, entonces hay que asignar personajes. Si es una clase pequeña, se puede asignar pensando en los personajes más protagonistas. Por ejemplo, la niña, el capitán, el profeta, Eliseo y el rey. Desde la perspectiva de ellos, ¿cómo vemos esta historia? La niña, ¿cuántos sentimientos pudo haber ella desarrollado? Naamán, ¿cómo fue que le creyó? Era una esclava. El rey de Israel, ¿conocía al profeta? La niña le dice, ve con el profeta en Samaria y te va a curar. El rey dice, traes pleito contra mí, quieres buscar pleito. ¿Conocía él al profeta? Y la perspectiva de, los que tengamos, los siervos, Eliseo mismo. ¿Cómo vemos? Una vez que hemos visto eso, cada quien vuelve a leer la historia pensando en su personaje y después se comparte.
Una vez que se ha compartido en la mente de todos los alumnos, hayan estudiado o no la lección, va a quedar un cuadro que va a ser más fácil poder aplicar lecciones, va a ser un cuadro completo de lo que es la historia. Entonces, se buscarán hacer aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tenemos para nuestra vida? ¿Y cómo vemos a Dios en esta historia? ¿Qué características de Dios se destacan en esta historia? Al final, podemos nosotros orar para que Dios convierta a cada uno de los miembros de nuestra clase en verdaderos misioneros. Hijos de Él, que en todo momento de su vida estén en condiciones de hacer algo para que conozcan a este Salvador maravilloso que se llama Jesús.